Muy buenas noches, nuevamente con ustedes aquí en Palabra Plena. Pusimos desde hace un tiempo una discusión que hemos querido que tome forma y que nos ayude también a plantear una propuesta que estamos construyendo desde Corporación Viviendo. La hemos llamado Laboratorio de Aprendizaje Social, entendiendo que los espacios comunitarios son espacios vivos, espacios que se nutren de las relaciones, pero que en algunos momentos puede requerir que haya una presencia de acompañamiento frente a ciertos procesos. En Corporación Viviendo le hemos abierto el espacio a las universidades, las hemos invitado, hemos acogido también sus invitaciones, hemos hecho del espacio comunitario un espacio de diálogo y hemos querido con ellas construir una experiencia que hemos llamado Laboratorio de Aprendizaje Social. Para el día de hoy hemos invitado a Paola Andrea Rendón para que nos acompañe en su calidad de docente, acompañante de prácticas de trabajo social desde la Universidad Católica. ¿Cuál es el punto de vista que tiene la universidad frente a lo comunitario y particularmente frente a las prácticas? Le damos la bienvenida, le decimos que es muy bien recibida, que ya antes has estado en este espacio, pero ahora estás en una condición diferente. Representas a una universidad y en ese sentido hemos querido preguntarte desde ese lugar, siendo que hemos ya hecho un camino juntos en lo que tiene que ver con el trabajo comunitario, ahora en tu calidad de docente de la Universidad Católica, ¿cómo ve la universidad ese espacio de lo comunitario y el espacio de las prácticas en concreto para trabajo social? Yo pienso que el espacio de lo comunitario para la universidad representa la posibilidad, primero, de que la academia asuma una responsabilidad de proyección social con su contexto. Entonces me parece que de ahí es un lugar importantísimo. Un poco siempre se ha acusado a la academia de que está ausente de los procesos sociales o que está ausente de la realidad. Entonces pienso que estos procesos de práctica o que llaman proyección social en las universidades se convierten en una oportunidad para que la universidad haga presencia en esos espacios y en esos escenarios comunitarios. Pienso que además los espacios comunitarios se fortalecen un poco también con este diálogo de experiencias, tanto desde la academia como un poco lo que tienen que aportar desde las comunidades. Y pienso que también es un lugar para las estudiantes o los estudiantes muy privilegiado, porque es la posibilidad también como de ese reclamo que ellos siempre también están haciendo, ¿no? Y es que necesitamos tener más contacto con la realidad, necesitamos tener más experiencias de campo, y entonces un poco las prácticas también se convierten en un proceso, o sea, se convierten como en un eslabón que hace parte de este proceso de aprendizaje de ellos, ¿no? Entonces pienso que es como un escenario, un campo donde intervienen diferentes actores y que en cierta manera todos estos actores tienen que aportar, tienen mucho que aportar, pero al mismo tiempo también son muchos los beneficios que tienen desde sus diferentes roles, lugares. Una apuesta que hemos querido hacer cuando hablamos de laboratorio de aprendizaje social es el involucramiento activo de un actor, que en este caso es estudiante de universidad, desde lo que podríamos decir un compromiso social, una aproximación a la realidad, un conocimiento adquirido, una puesta en acto de una serie de situaciones, pero es cómo ese actor puede transformarse en esa relación. ¿Existe la posibilidad por parte de ustedes de medir o por lo menos tener una percepción de cuáles son los cambios que se ocurren cuando un estudiante va hacia el espacio de la práctica y se encuentra con una realidad en esa calidad de estudiante que tiene, pero también de profesional futuro, en unos asuntos que le van a requerir no solamente el utilizar sus herramientas académicas para comprender, sino también sus propias herramientas prácticas para intervenir, para poder estar en ese espacio y sentir además que su aporte le va a ser útil a otros? ¿Cómo pueden decir si eso ocurre realmente o si simplemente es un ejercicio académico mediado por una nota? Pues yo pienso que hay un espacio fundamental para un poco percibir y estar atento a estos procesos de transformación que hay, ¿no? Porque finalmente
ellos cuando se enfrentan a la realidad o cuando se enfrentan a estos contextos comunitarios donde deben intervenir, también, digamos, un poco se están enfrentando con miedos y hay un espacio que es el de las tutorías. En algunas universidades le llaman supervisión de práctica, bueno, en el caso de la Unión Católica le llamamos, y del programa de trabajo social, son unos espacios de tutoría en donde la intención es siempre acompañar a los estudiantes en este proceso, ¿no? Y uno como tutor o una como tutora, uno ve cómo ese proceso como de transformación en ellas, ¿no? Y digo ellas pues porque la mayoría somos mujeres en trabajo social y entonces son estudiantes mujeres. Y al principio llegan con muchas expectativas, luego pasan como por diferentes momentos, ¿no? Muchos miedos al principio de no dar la talla, de ¿será que voy a ser capaz? Si me piden esto, la institución, ¿voy a ser capaz de realizarlo? Muchas veces luego a veces se cae como en un desencanto también porque las expectativas eran demasiado altas y finalmente llega un momento en como que se sienten frustradas porque tal vez todas las ideas que ellas querían llevar a cabo hay unas limitaciones, ¿no? Tanto institucionales, pero también hay unas limitaciones en cuanto, bueno, todo esto que yo quería hacer, pues realmente es viable. Entonces pasan también como por ese momento, muchos momentos de confrontación, porque una estudiante me decía, es que es muy diferente uno ver el tema de grupos desde la academia, desde las lecturas que hacemos en una clase, a cuando nos encontramos ya con una realidad de un colegio con unas diversas problemáticas, jóvenes consumiendo desde los 9 años, que van armados, bueno, situaciones que a ellas empiezan como a confrontarlas y decir, bueno, ¿y esto cómo lo abordo? Entonces allí vuelven y afloran otra vez como esos miedos. Entonces, realmente uno en este espacio siempre está como atenta a esas transformaciones que ellas van teniendo, ¿no? Y además de enfrentarse también, porque muchas de ellas es como su primera experiencia de trabajo con otros profesionales. Entonces, eso también para ellas ha implicado un gran aprendizaje. Y es decir, una cosa es cuando yo trabajo en equipo con mis compañeras de estudio y otra cosa es cuando ya empiezo a enfrentarme en un escenario donde me involucro con otros profesionales de otras disciplinas, personalidades diferentes, voy a tener que enfrentar tensiones. Entonces, este proceso realmente ha sido muy, muy enriquecedor. A partir un poco de la experiencia que ha acompañado, ha sido muy enriquecedor para ellas, tanto desde su formación profesional, también en su formación como seres humanos, ¿sí? Y uno lo ve, ¿no? Incluso ya ahora que están, el programa de trabajo social en Unicatólica es relativamente nuevo, apenas vamos a tener como nuestra primera promoción que sale ahorita, y entonces es como nuestra primera experiencia de prácticas académicas. Y ya uno entonces acompañando este proceso, uno ve cómo empieza como esa nostalgia, ¿no? Y es un duelo que también ellas están enfrentando y diciendo porque se involucran con las personas, porque hacen parte en cierta manera de las vidas de esas personas con las que trabajan y empieza como... Muchas de ellas me dicen, yo ya estoy sintiendo como una cosita, como raro, ¿no? Entonces empieza como ese proceso de duelo. Entonces uno evidentemente a través de estos espacios, como te digo, uno ve esas transformaciones que ellas tienen y esos aprendizajes. Sí, esos aprendizajes sobre todo en ellas como seres humanos que están empezando a intervenir o a actuar o a dialogar con otras profesiones, con espacios comunitarios, con sujetos sociales, en este caso, que sufren con situaciones sociales de injusticia, ¿sí? Entonces todo eso evidentemente las transforma. Hay algo que vale la pena que tengamos en cuenta. Ahora que regresemos de comerciales, hay un asunto sobre el que quiero que hablemos y es cómo todo ese cúmulo de experiencias vividas por
las estudiantes, en el marco de una práctica que es académica, pueden llegar a ser también un referente para las universidades en el sentido de transformar lo que le compete o lo que es su responsabilidad, que son los currículos y las dinámicas que se dan adentro. Esa es la forma como abriremos la próxima sección. Queda planteado y vamos a regresar entonces en unos minutos. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Viviendo. Acompañándonos más que todo para las citas médicas. Con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando, y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar, 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional, 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar, ZOE, hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122. El desafío, del negocio a la inclusión. El desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social. Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo en su propia casa, es nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño. Estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Ellos han estado ahí como pendientes en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baila esa niña? Sí, sí. ¿Que baila Lupita? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo. Sí, sí, sí. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Su papá. ¿Qué dice tu papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baila esa niña? Sí, sí. ¿Que baila Lupita? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo. Sí, sí, sí. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí.
Gracias por seguir con nosotros. Dejamos abierta una pregunta que retomamos ahora para reformulársela a Paola. Le preguntábamos qué de esa experiencia que los estudiantes traen, producto de su vivencia, de ese confrontar lo académico con el espacio comunitario, de involucrarse con las comunidades, de tener una serie de emociones que ya han sido experimentadas, cómo eso puede ser tomado como un insumo por parte de la universidad y puesto en diálogo con los currículos, pero también con ese espacio de la práctica que, como nos decía ahora Paola, es un espacio que la universidad empieza a construir y seguramente a fortalecer. Ahora que volvemos entonces, la pregunta, la inquietud más bien planteada es esa: ¿cómo la vive la universidad y de qué manera la reflexiona? Sí, un poco pienso que en el caso de tu pregunta, Raúl, es como pensarnos en qué tiene la universidad y específicamente nuestro programa de trabajo social que aprender frente al proceso de prácticas, ¿no? Entonces, pienso que evidentemente es mucho, o sea, digamos que ahora que estamos en este proceso de vivir las prácticas, evidentemente cuando nos reunimos los docentes tutores pensamos en qué es pertinente, en qué temas tendrían que abordarse, en qué tendríamos que darle énfasis en las asignaturas que nosotros damos. Y evidentemente, digamos, nuestra malla curricular o nuestro plan de programas o nuestros programas de las diversas asignaturas tienen que transformarse en torno a esos nuevos aprendizajes y a esas nuevas exigencias que están planteando la realidad, que está planteando la intervención en lo comunitario. Yo tuve la posibilidad de mirar el programa que hiciste con la Universidad Católica y me pareció muy interesante cómo han logrado, primero entendí como desde psicología y luego fue algo que irradió o que está irradiando las otras facultades. Entonces mira que es una experiencia muy interesante de cómo la universidad, acogiendo un territorio o una comuna, empiezan a generarse en ellas transformaciones e incluso transformaciones hacia la misma forma de operar la universidad. Entonces me pareció como súper interesante y es como en ese proceso de intervención que están desarrollando nuestras estudiantes o nuestros estudiantes también transformamos la forma en que estamos concibiendo la academia, la forma en que estamos concibiendo la universidad y nuestro programa de trabajo social, que fundamentalmente desde nuestro programa el tema de la intervención social es vital, sea desde familias, desde grupos, desde comunidades, desde la gestión social. Para nosotros ese es como nuestro modo de ser. De acuerdo. Ahora que lo mencionas, cuando hablabas de la experiencia de la Universidad Cooperativa, lo que planteábamos precisamente es cómo pues la universidad no está de espaldas a lo que ocurre en lo social. Y en este caso particular, siendo que los espacios de práctica pueden ser muy diversos, la propuesta de abordar lo comunitario, ojalá de manera temprana, ojalá de manera vincular y de manera frecuente y constante, permite también a la universidad mirar en eso que uno podría llamar la responsabilidad social universitaria, la proyección social. No solamente es la práctica el único escenario que les permite ese contacto y esa transformación. De hecho, una universidad en todo su proceso forma profesionales que van hacia no una práctica académica, sino una práctica profesional. Y en ese sentido, la transformación de la manera como un profesional mira hacia lo comunitario como un espacio real que tiene unas particularidades, le puede permitir también estructurarse tempranamente en esa función que va a cumplir en el futuro como profesional. Esa es la idea, esa es la pretensión, creo que es perfectamente posible. Es una invitación además que hacemos a las universidades porque creo que ese diálogo es constructivo y permite asumir esa responsabilidad que va a facilitar que la universidad tenga en esos momentos de transformación, así sean vistos como pequeños, aporten de manera real en eso que siempre es una situación compleja, no siempre fácil de abordar, nunca fácil de resolver, que es la dinámica de lo que ocurre en lo comunitario, que se expresa de muy diversas formas. Se puede expresar en situaciones problemáticas, pero también en situaciones potenciales, y en esos espacios, si hay algo que podemos decir de lo que somos
claramente, meridianamente responsables es en la relación que establecemos con los seres humanos que están en ese espacio, en cómo nuestra intervención, si así se le puede llamar, va a tener un nivel de afectación, pero cómo conscientemente también, al cumplir ese rol de hacer en la comunidad, tenemos que hacer responsablemente. Tiene que ver con lo ético, pero tiene que ver también mucho con la formación académica y con la sensibilidad que desarrollamos en esos espacios, en el dialogar con otras profesiones, pero sobre todo en tener en cuenta que lo que hagamos en esos espacios va a tener una repercusión, no únicamente para el espacio donde se realiza la práctica, sino en el contexto amplio de la sociedad. Ahí creo que hay un nivel de debate que vale la pena dar, porque las prácticas van a producir efectos. Nosotros como profesionales que estamos involucrados en esto, acompañamos por supuesto a los practicantes, pero también queremos estar acompañados de las universidades y en diálogo con ellas para que esto que estamos proponiendo no solamente sea bueno para las comunidades, también sea bueno para las universidades y sea bueno para los profesionales que se forman en ellas. Que haya una mirada de responsabilidad, de ética, de eso que se puede llamar acción sin daño, respetuosos con las dinámicas comunitarias, no produciendo un efecto que pueda dañar lo que ya las comunidades tienen, pero también siendo críticos y ojalá propositivos. En ese sentido, el siguiente paso de la universidad, para que lo piensen, es posible que las universidades se piensen en aproximaciones tempranas por parte de los estudiantes a cualesquiera sea el área de formación. ¿Lo han considerado? ¿Lo ven pertinente, posible? Sí, es muy pertinente y además los estudiantes lo piden, ¿no? O sea, finalmente un poco siempre están, pero es que queremos tener más contacto con la realidad, queremos visitar comunidades, entonces ellos lo piden. Nosotros en este momento, digamos que tenemos lo más temprano que tenemos, desde la universidad, hay pues como un área de proyección social. Entonces ellas y ellos tienen que ver una materia que se llama proyección social y es como un acercamiento un poco a experiencias y a instituciones. Nosotras tenemos 2 asignaturas que son relacionadas con grupos y eso es como en cuarto, quinto semestre, donde los estudiantes se acercan a experiencias de grupos para un poco primero como observar y analizar el tema de la dinámica grupal y posteriormente en el semestre quinto ya hacer como un plan de intervención. Estos son como acercamientos, sino que son más acercamientos que ellos como estudiantes hacen, donde de pronto buscan el grupo, que se les facilite más, ¿sí? Entonces son como pequeños acercamientos, ahí un poco la intención sería cómo formalizamos eso, desde nuestros semilleros, desde las diferentes asignaturas, que podamos pensárnoslo, como por ejemplo me parece muy interesante la propuesta de la cooperativa, cómo lo ha centrado en un territorio y desde allí se piensa en sus diferentes momentos, ya sean los de los semilleros o sus diferentes materias, prácticas, sus trabajos de grado de investigación. Sí, sería como Paula, creo que cerraste de buena manera. Esa invitación a considerarlo nos parece pertinente. Seguramente otras universidades vendrán, estarán sentadas donde estás ahora y contestarán desde sus puntos de vista lo que consideran posible. Laboratorio de Aprendizaje Social es un compromiso que hemos asumido. Consideramos que es una forma también como nosotros vamos a poder aportar en el trabajo que hacemos, que es lo comunitario, a que ese acercamiento con la universidad sea más orgánico, tenga más elementos que permitan a los estudiantes hacer de lo académico un elemento, un requisito, pero también de la práctica un posible. Te quiero agradecer nuevamente el haber asistido. Y a ustedes quiero agradecerles el habernos prestado su atención en este espacio. Los invitamos para que sigan sintonizando Palabra Plena. Muy buenas noches.